La Iglesia nace del perdón. El Papa Francisco en la misa de Pentecostés. El Espíritu Santo es el primer regalo del resucitado y crea la unidad en la diferencia. Una advertencia no a los cristianos de izquierdas o derechas, pero también a la obligación de pensar todos de la misma manera. Una corriente de gracia para la unidad y la misión. La vigilia de Pentecostés en el Circo Máximo con motivo de los 50 años de la renovación carismática católica, con representantes evangélicos y pentecostales. El Papa, con nuestro testimonio de unidad, demostramos que la paz es posible. Un tren para curar las heridas de los niños. El encuentro del Papa con los niños de las zonas de Italia Central que sufrieron el terremoto. Las calamidades hieren el alma, pero el Señor nos ayuda a recuperarnos. Los profesores, la escuela nos ha permitido mantener las relaciones humanas. Con el ejemplo de los mártires en el corazón. Los obispos de Albania visitan al Papa. Monseñor Massafra, buscamos evangelizar haciendo que la gente conozca a nuestros mártires. El llamamiento común de todos los líderes religiosos para las elecciones políticas democráticas y correctas. Las maravillas del Vaticano y de sus museos. Descubrimos los tesoros de los museos de los papas y de todo el Vaticano gracias a los documentales producidos por el CTV y la Oficina de la Comunicación. La directora de los museos, Giatta. Pronto, Castel Gandolfo también podrá visitarse los domingos. El domingo 4 de junio, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco celebró la misa de la solemnidad del Pentecostés. La crónica está en el reportaje de Bárbara Castelli. El primer regalo de Cristo resucitado es el Espíritu Santo, que transforma a los discípulos en un pueblo nuevo con un corazón renovado. El domingo, la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco celebra la misa en la Plaza de San Pedro y en el día en que finaliza el tiempo de Pascua, recuerda que el Espíritu Santo crea la diversidad y la unidad, y de esta manera forma un pueblo nuevo, la Iglesia Universal, una unidad auténtica, la que es según Dios, que no es uniformidad, sino una unidad en la diferencia, y para la que hay que evitar dos tentaciones recurrentes. Primero, la de buscar la diversidad sin la unidad, y la de los custodios de la verdad que quieren distinguirse encerrándose en sus propios particularismos, quizá pensando que son mejores, o los que siempre tienen la razón. Allora si sceglie la parte e non il tutto. De esta manera se elige la parte y no el todo. Pertenecer a esto o aquello antes que a la Iglesia. Uno se convierte en hincha de un equipo antes que en hermanos y hermanas en el mismo espíritu. Cristianos de izquierdas o derechas, antes que de Jesús. Guardianes inflexibles del pasado o vanguardistas de un futuro, antes que hijos humildes y agradecidos de la Iglesia Universal. La tentación opuesta es la de buscar la unidad sin la diversidad, obligándose a pensar todo siempre de la misma manera y relegando la unidad a la homologación sin libertad. El pontífice pide que acojamos la unidad del Espíritu Santo para aniquilar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidias que envenenan, porque ser hombres y mujeres de Iglesia significa ser hombres y mujeres de comunión. En la homilía insiste también en otro tema, el perdón, el comienzo de la Iglesia, el pegamento que nos mantiene unidos, el cemento que une los ladrillos de la casa. El perdón, finaliza el Papa Bergoglio, es el don a la enésima potencia, es el amor más grande que libera el corazón y permite comenzar de nuevo. El espíritu del perdón que lo resuelve todo en la concordia nos anima a rechazar otros caminos, los superficiales de los que juzgan, los caminos sin salida, de los que cierran todas las puertas, los de sentido único de quienes critican a los demás. Pero el Espíritu nos exhorta a recorrer el camino del doble sentido del perdón recibido y del perdón concedido. De la misericordia divina que nos hace amar al prójimo, de la caridad como único criterio conforme al cual hay que hacer o no hacer todo, cambiarlo o no cambiarlo. Cambiato o non cambiato.
El día antes, el Papa había presidido la vigilia de Pentecostés en el Circo Máximo de Roma con motivo de los 50 años de la renovación carismática católica. Cecilia Sepia. $50.000 50.000 fieles de la Renovación Carismática Católica procedentes de 130 países distintos llegaron a Roma para celebrar con Francisco sus 50 años de historia y vivir la vigilia de Pentecostés, el Big Bang del movimiento carismático. Y de esta forma, el Circo Máximo, en un tiempo lugar de tortura y martirio para los cristianos, se transforma en un inmenso cenáculo a cielo abierto, una extensión coloreada de alegría y oración en todas las lenguas. En el escenario, con el Papa, representantes del mundo pentecostal evangélico, como el pastor Giovanni Tretino, y de otras confesiones religiosas. Cantos, danzas, testimonios fuertes de familias, sacerdotes y enfermos, la meditación del predicador de la Casa Pontificia, Padre Cantalamessa, miembro de la Renovación Carismática, que sugiere el camino de la caridad para alcanzar el ecumenismo espiritual. El corazón de esta celebración, fuertemente deseada por el pontífice, es justamente la oración al Espíritu Santo para que aliente la unidad. En nombre de Jesús podemos demostrar con nuestro testimonio que la paz es posible. Hoy es más urgente que nunca la unidad de los cristianos, unidos por obra del Espíritu Santo, en la oración, en la acción en favor de los más débiles, caminar juntos, trabajar juntos, amarnos, e intentar juntos explicar las diferencias, ponernos de acuerdo, pero en el camino. Diferencias sanadas por la obra del Espíritu Santo que, dice el Papa, realiza el prodigio de hablar lenguas distintas, pero comprender y difundir un único mensaje, consolidando así el compromiso en la misión y en el anuncio del Evangelio. Gilberto Barbosa, presidente de la Catholic Fraternity, organismo internacional que junto a la ICCRS ha organizado el acto. Jesús dice en el Evangelio que tenemos que ser una sola cosa para que el mundo crea, y si estamos divididos somos motivo de escándalo. Así que gracias al Papa Francisco, que tiene una visión clara del ecumenismo, vivimos ahora un momento de gracia, pero también hemos de trabajar para seguir siendo una fuerza renovada para toda la Iglesia y estar unidos también con otros cristianos, para que el mundo pueda creer que Jesús es el Señor. Como lo dice la pancarta que cubre el fondo del escenario, como respuesta a todas las divisiones, a todas las guerras, como profesión de fe, afirma el Papa que, mediante la venida del Espíritu Santo, transforma a hombres encerrados a causa del miedo en valientes testigos, como sucede con los apóstoles. La renovación carismática nació hace 50 años en Pittsburgh, tras las experiencias de algunos estudiantes, que definió una vez más como corriente de gracia, porque no tiene fundadores, estatutos u órganos de gobierno. Compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo, alabar al Señor sin descanso, caminar junto a los cristianos de distintas iglesias y comunidades cristianas en la oración y en la acción por los más necesitados, servir a los más pobres, a los enfermos. Esto es lo que espera la Iglesia y el Papa de vosotros. Renovación Carismática Católica. Esta corriente de gracia es para toda la Iglesia, no solo para algunos, y ninguno de nosotros es el amo y los demás los siervos. No, todos somos siervos de esta corriente de gracia. Al servicio de la Iglesia en Gran Familia Carismática está desde hace 25 años la comunidad Jesús Ama, que ha contribuido a organizar este jubileo de oro y que trabaja difundiendo la cultura de Pentecostés y el alegre anuncio del Evangelio con misiones en hospitales, escuelas, cárceles y por las calles. Su presidente, Ciro Fusco, subraya la gran reserva de esperanza que esta realidad representa también para los jóvenes. Le debemos mucho al Papa Francisco, que ha abierto a la renovación carismática nuevas fronteras, nuevas puertas. Nos está impulsando hacia adelante, a estar de verdad en primera línea de evangelización. Le debemos mucho porque con su testimonio a todo el mundo nos ha presentado una manera nueva. Y con seguridad este tipo de espiritualidad atrae mucho a los jóvenes porque es una espiritualidad alegre, viva, que te hace ir hacia los otros.
Y también porque los jóvenes encuentran aquí una dimensión espiritual propia. Se sienten utilizados, enviados, investidos de responsabilidad. Se sienten amados primero por la Iglesia, pero sobre todo por Jesús que les envía. A los jóvenes, Francisco les pide que sean instrumentos de conversión para los que están alejados, y a todos los carismáticos les recuerda que la alabanza a Dios no puede prescindir del servicio a los necesitados. Gracias, Renovación Carismática Católica, por lo que habéis dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disponibilidad para el servicio y con el testimonio de vidas transformadas por el Espíritu Santo. El sábado pasado, el Papa Francisco recibió a 400 niños de las zonas afectadas por el terremoto en Italia Central, niños que habían llevado al Vaticano el tren de los niños. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Un viaje hasta el corazón del Vaticano, un viaje para curar los recuerdos del terremoto que, primero el 24 de agosto y después el 30 de octubre, hizo caer en la desesperación a muchos habitantes de Italia Central. En la quinta edición del Tren de los Niños, promovido por el Pontificio Consejo de la Cultura en colaboración con los ferrocarriles del Estado, son 400 los niños que llegan desde Norcia, Cassia, Amatrice, Arquata del Tronto y Acquasanta. El abrazo con el Papa se produce primero en el marco del recuerdo de los que físicamente ya no están, pero permanecen en el corazón, y después en el diálogo sencillo y sincero, en el diálogo espontáneo en el que el Papa Francisco escucha las dificultades y esperanzas de los niños, percibe su deseo de no rendirse y por eso, gracias, la palabra que le gusta a Jesús se convierte en una palabra más bonita. Es una cosa bruta porque es una calamidad, ¿es vero o no? Es una calamidad. Le calamità feriscono l'anima. Lo que habéis vivido es malo porque es una calamidad, ¿es verdad o no? Es una calamidad y las calamidades hieren el alma, pero el Señor nos ayuda a reponernos. ¿Confiáis en el Señor o no? ¿Seguro? ¿Y en la Virgen? Y ahora, si tenemos confianza, le damos gracias a la Virgen por las cosas buenas que nos ha dado en esta calamidad. Dios te salve María, llena eres de gracia. Un atrio de los niños sobre el tema Custodios de la Creación, un trabajo que comenzó ya algunos meses antes para que los niños comprendieran que la tierra puede generar heridas, pero que nos podemos reconciliar con ella. Este es el sentido de la iniciativa, según el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Con seguridad, estos chicos tienen una extraordinaria capacidad que no tenemos los adultos de superar la tragedia. Algunos de ellos cargan también con la pérdida de un padre, de parientes, de amigos. Tienen las casas destruidas, pero consiguen reelaborar el duelo, como decimos los adultos, de una manera muy distinta de la nuestra, porque ciertamente la vida para ellos es herida, pero también y sobre todo esperanza, una mirada a lo que les espera. La escuela ha sido fundamental en esta situación, su presencia, su manera de formar comunidad a pesar de la herida que queda en cada niño. Lo recalcan dos maestros de Norcia, Roberta Matucci y Rosella Tonti. Questa irrequietezza che si nota anche sui banchi, anche con delle attività. Los chicos están muy tranquilos y esta inquietud se nota. Están muy intranquilos y esta inquietud se nota en los pupitres, también en las actividades lúdicas. No hay concentración. Están muy intranquilos, muy desorientados y no consiguen llegar a un nivel de concentración que dé frutos en la enseñanza. Decimos que este año lo que queremos es limitar los daños en lo que toca al aprendizaje. No se puede hacer más porque emocionalmente están pasando ahora una dura prueba. Lo hemos perdido todo, pero hemos mantenido lo más importante de nuestra vida, las relaciones humanas, y la escuela, en este caso, como todo lo demás había sido destruido, ha tenido prioridad porque es un lugar estratégico. Nos ha permitido estar junto a los niños de la mañana a la noche. Además de la formación que hacemos normalmente en las escuelas, nos hemos inventado 1000 actividades distintas para estar con la alegría de estar juntos.
El miércoles el Papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro a la paternidad de Dios, fuente de nuestra esperanza. Dios no puede estar sin nosotros, explicó el pontífice. Nos ama como solo un padre sabe amar, y con Jesús podemos llamarle Padre, Papá. La oración del Padre Nuestro, añadió, resume todo el misterio de la oración cristiana. Tener la valentía de llamar a Dios con el nombre de Padre, algo que no hay que dar por descontado, pero que nos permite invocarlo como un niño que se dirige a su papá, sabiendo que su padre le quiere y le cuida. Es la gran revolución que el cristianismo imprime en la psicología religiosa del hombre, terminó el Papa Francisco. Nosotros podemos incluso profesarnos sin Dios, pero nunca estamos solos. El lunes por la mañana el pontífice recibió en audiencia a los misioneros y a las misioneras de la Consolata de las familias religiosas que fundó el beato Giuseppe Allamano con motivo de sus respectivos capítulos generales. El Papa les pidió que continúen con generosa fidelidad la misión ad gentes, sobre todo en los países marcados por gran pobreza y agudo sufrimiento. Para llevar adelante esta nada fácil misión, que para algunos ha significado incluso el sacrificio de la vida, el Papa Bergoglio ha dedicado una especial atención al diálogo con el Islam, al trabajo para la promoción de la dignidad de la mujer y de los valores de la familia y la sensibilidad por los temas de justicia y paz. El domingo, después de la celebración de la misa de la solemnidad del Pentecostés, el Papa quiso expresar su dolor por los atentados del sábado 3 de junio en Londres. Que el Espíritu Santo, dijo al final del Regina Coeli, dé paz al mundo entero, que cure las plagas de la guerra y terrorismo, que esta noche también ha golpeado a civiles inocentes. Justamente el 4 de junio se publicó el mensaje del pontífice para la próxima jornada misionera mundial que se celebra todos los años en el mes de octubre sobre el tema La misión en el corazón de la fe cristiana. La semana pasada, el Papa recibió en el Vaticano a los obispos de Albania en visita ad limina. Giada Aquilino entrevistó al presidente de la Conferencia Episcopal. Una hora y media dialogando, hablando de un país que el Papa visitó en septiembre de 2014 y escuchando sugerencias y consejos del pontífice. Esta fue la audiencia de Francisco a los obispos de Albania en visita ad limina. Una iglesia, la suya, con un pasado de sufrimiento durante 90 años de dictadura comunista que hoy, exhortó el Papa, puede seguir siendo el ejemplo de los 38 mártires del régimen que pagaron con la vida su fidelidad a Cristo y que fueron beatificados en noviembre pasado. Monseñor Angelo Massafra, arzobispo de Scutari y presidente de la Conferencia Episcopal Albanesa, recuerda la visita del pontífice a Tirana cuando Francisco experimentó el dolor de esta tierra a través de un sacerdote que, bajo el comunismo, fue encarcelado, torturado, condenado a trabajos forzados, el padre Ernest Simoni, hoy cardenal. El Papa quedó muy tocado cuando vino a Albania y abrazó a don Ernest, que había estado en la cárcel, y a otra religiosa que había vivido en la pobreza. Por eso, la invitación ha sido a evangelizar, a no cansarse nunca y colaborar juntos, porque de esta manera podemos evangelizar conforme a nuestros mártires, haciéndoles hablar. Y esto es lo que estamos haciendo, anunciarlos a la gente, darlos a conocer. Albania vive un momento especial. Dentro de unos días se celebrarán las elecciones políticas con motivo de las cuales ha habido enfrentamientos y tensiones, como explica Monseñor Massafra. Ha habido problemas, la oposición no aceptaba las condiciones que ofrecía el gobierno y había mucho peligro. Entonces, animamos para que todos juntos, católicos, ortodoxos, evangélicos, musulmanes, Bektasi, hiciéramos una declaración. Lo conseguimos sin extremis y fue algo muy hermoso, porque los albaneses esperan de nosotros, los exponentes de las distintas religiones, una palabra buena, justa, fuerte, que les mueva. Dijimos que era necesario respetar las ideas, aun cuando es necesario mostrar social y políticamente las propias ideas, es necesario no producir daños ni destrucciones.
Y recordamos también que para las votaciones hay que estar atentos a no comprar o vender votos, o sea, descriminalizar la política. Tras recuperar la libertad religiosa a principios de los años 90, la Iglesia hace hoy frente a la insuficiencia de medios económicos y de infraestructuras que, aunque han sido mejoradas, todavía resultan inadecuadas para llegar a las comunidades cristianas residentes en zonas del país impracticables, especialmente en el invierno. Es la conversación con el Papa. Además, se puso de manifiesto el descenso de las vocaciones, pero también se subrayó la persistencia de la fe en Albania. Mientras le decíamos al Papa las cosas bonitas de nuestra Iglesia, él nos daba algún consejo, alguna sugerencia. Hablamos, por ejemplo, del seminario interdiocesano. Hay que estar atentos, formar a los seminaristas estando atentos al espíritu del mundo. Insistió mucho en esto, atentos al espíritu mundano que puede derribar a los obispos, a los sacerdotes, al clero. Si el sacerdote o el obispo vive con espíritu mundano, se le ve y está claro que no puede atraer vocaciones. Por eso hace falta coherencia, fidelidad, alegría y felicidad. Porque si un sacerdote muestra estas realidades que vive, si uno está contento por dentro, no puede dejar de mostrarlo en el rostro. Están a la venta desde hace poco en las librerías de los museos vaticanos 2 estuches de DVD, Descubriendo el Vaticano y los museos, realizado por el CTV. Un viaje en imágenes para descubrir los museos vaticanos y el Vaticano, con todos sus tesoros de arte, cultura y fe, y el esplendor de la naturaleza de los jardines a espaldas de San Pedro y de Castel Gandolfo. Son las 2 nuevas ediciones en 8 idiomas de la serie de documentales producidos por los museos vaticanos y el Centro Televisivo Vaticano y la Oficina de Comunicación, en colaboración con RAI.com, y que se vende desde hace poco en las librerías de los museos vaticanos. 2 estuches con 6 y 3 DVDs, respectivamente, que llevan nuestra mirada por los lugares más conocidos y también por los escondidos de los museos de los papas de la Ciudad del Vaticano y de Castel Gandolfo. Este es un producto oficial, por lo que es un producto de la extraordinaria profesionalidad de nuestros jefes de departamento, de nuestros directores que son especialistas de los museos vaticanos en todos los sentidos, desde las antigüedades egipcias a las etruscas, pasando por las antigüedades griegas y romanas, y así hasta llegar al arte contemporáneo, a las estancias de Rafael, a la gran pintura, a las colecciones epigráficas y etnológicas. Para cada uno de ellos tenemos al director responsable de las colecciones, que ha ofrecido de verdad su profesionalidad y su experiencia, y por eso es el mejor producto que se puede tener sobre estos museos. La mirada de la cámara del Centro Televisivo Vaticano llega también hasta los lugares que no están abiertos al público y nunca se habían grabado en vídeo, y ofrece también puntos de vista inéditos de obras extraordinarias. De esta manera recobran vida para narrar la historia y la creatividad humanas y permiten al visitante prolongar en el tiempo su emoción del encuentro. No hay duda de que la visita emocional, las horas que se pasan aquí son intensas, y poder ver de nuevo algunos lugares, paisajes, obras de estos extraordinarios museos es con seguridad un motivo de enriquecimiento. Por eso, la posibilidad de llevarse a casa parte de ellas, no hay duda de que ayuda a profundizar en el conocimiento de estos extraordinarios lugares. El estuche más rico con 6 DVDs permite viajar con los ojos por la Ciudad del Vaticano, entrar en la vida cotidiana de la ciudad del Papa, de la Guardia Suiza y de los gendarmes, sumergirse en los 1000 colores de la naturaleza de los jardines de la colina del Vaticano y de las villas pontificias de Castel Gandolfo. Villas abiertas al público con visitas especiales desde 2014, que serán ampliados a los domingos también por el deseo del Papa Francisco. Visitas especiales van muy bien, en especial la de Castel Gandolfo. Claramente los jardines son siempre la atracción, pero los turistas están aquí, por lo que es más fácil que vayan a Castel Gandolfo no solo con el tren del sábado por la mañana, sino simplemente todo el día. Y puedo decirles una cosa, he oído decir al Santo Padre que pronto abriremos también el domingo en Castel Gandolfo. Como romana sé que a los castillos se va los domingos. El objetivo es también el de llevar a los ciudadanos romanos a conocer las maravillas de las villas pontificias y de los jardines de Castel Gandolfo. Es una iniciativa preciosa que pronto estará abierta.